El CEO me despidió en menos de 3 minutos, reemplazado por su hija de la generación Z, firma aquí. Necesitamos ideas frescas. Me empujó la carpeta. 24 horas después, 17 socios internacionales congelaron todas las operaciones. El CEO empezó a gritar, idiota, voy a demandarte, punto. Me quedé paralizado en mi silla, con todas las miradas de la sala de reuniones clavadas en mí, como si fuera un servidor obsoleto que finalmente habían decidido apagar. Al otro lado de la brillante mesa de caoba, Marcus Sterling, un hombre de poco más de 40 años, se recostó con la arrogancia casual de alguien que pensaba que la innovación significaba despedir a cualquiera que pasara de los 50. A su lado estaba Isabella, su hija de 24 años, con el título de MBA aún fresco y ya luciendo la tarjeta de identificación de la empresa que solía estar en mi cuello. La voz de Marcus cortó el silencio como una cuchilla. Tu tiempo aquí ha terminado, Daniel. 25 años son suficientes. Las palabras me golpearon más profundamente de lo que esperaba. No hubo mención a las décadas que había dedicado a este lugar. Ni un recuerdo de las noches sin dormir, de los días festivos sacrificados, de las innumerables crisis que había cargado sobre mis hombros. Solo un frío despido, como si 25 años de lealtad pudieran borrarse en una sola frase. Pensé en el mensaje que le había enviado a mi hijo Leo 2 días antes, no podré ir a tu graduación este fin de semana. La empresa me necesita para esta implementación. Él había respondido, está bien, papá. Lo entiendo. Había cancelado el viaje para finalizar la implementación de un sistema que había generado millones para la firma. Y ahora, aquí estaba yo, desechado frente a extraños y una chica engreída que nunca había tenido que luchar contra un solo colapso de red a medianoche. Marcus se recostó en su silla, con el traje impecable y un tono ensayado. Firmarás tus papeles de despido ahora. Recursos Humanos se encargará de la salida. Será algo limpio. Sus ojos no mostraban arrepentimiento, solo arrogancia. La satisfacción de un hombre que pensaba que había ganado. Miré la carpeta que deslizó hacia mí. El peso de los papeles era más pesado de lo que debería ser. No era solo un contrato. Era la anulación de mi nombre, de mi legado, de mis 25 años construyendo las bases invisibles que mantenían unida a esta empresa. Isabella tamborileó con las uñas en la mesa, impaciente, como si el trabajo de mi vida fuera una pequeña molestia que la separaba de las fotos de su ascenso. En la sala, nadie hablaba. Nadie me dio las gracias. Nadie me defendió. Con una mano que no temblaba, agarré la pluma. Marcus confundió mi silencio con la derrota. No se dio cuenta de que, con su propia firma ostentosa ya estampada en la parte inferior de esos documentos, acababa de poner en marcha la única cláusula que lo desestabilizaría. Salí de la sala de reuniones con mi dignidad intacta. Pero, tan pronto como la pesada puerta se cerró detrás de mí, el silencio me abrumó. Por primera vez en 25 años, no regresaba a mi oficina. No me quedaría hasta tarde para ejecutar simulaciones, para preparar diapositivas, para salvar un proyecto que nadie más entendía. Simplemente me iba. La amargura me subió por la garganta al pensar en todo lo que le había dado a este lugar. Recordaba las luces fluorescentes blancas a las 2 de la madrugada, el zumbido de los servidores siendo el único sonido mientras todos los demás dormían. Hubo semanas en las que apenas vi a mi propia familia porque estaba aquí, construyendo sistemas que mantenían viva esta empresa. Recordé los cumpleaños que me perdí, las vacaciones canceladas. Las excusas susurradas en un teléfono a medianoche mientras Leo preguntaba, «Papá, ¿vas a llegar a casa mañana?». La respuesta era casi siempre no. La empresa se había convertido en mi segundo matrimonio, excepto que este lo exigía todo y no devolvía nada. Mi matrimonio real se había desmoronado bajo ese peso años atrás. Sandra me dijo una vez, estás más casado con esa empresa que conmigo. No se equivocaba. Llevaba la lealtad como una armadura, convenciéndome de que el sacrificio significaba seguridad. También había cicatrices, aunque nunca aparecieron en ningún informe trimestral. Pensé en la mañana en que me desplomé sobre mi escritorio, con el pecho apretado, la vista borrosa. Los paramédicos dijeron que era agotamiento agravado por el estrés. Un colega me acompañó al hospital, con el portátil en la mano, porque incluso en una camilla, todavía estaba respondiendo correos electrónicos. La empresa me elogió por ello. Dedicación, dijeron. Irreemplazable. Irreemplazable. Hasta que ya no lo fui. Cerré los ojos y recordé el peor susto de todos, la noche en que casi lo perdimos todo. Un retraso de envío en Taiwán desató una cascada de fallos en 3 continentes. Durante 48 horas, viví a base de café y pura fuerza de voluntad, moviendo piezas, haciendo llamadas, suplicando antiguos favores hasta que la red, unida por hilos, finalmente se estabilizó. Fue esa crisis, años atrás, la que me cambió.
A raíz de ella, me di cuenta de algo aterrador: este imperio se apoyaba en la confianza que yo había construido personalmente, no en el carisma de Marcus o en la fanfarronería de la sala de reuniones. Y la confianza podía desaparecer tan rápido como se daba. Fue en ese momento que insistí en añadir una cláusula enterrada en lo más profundo de los acuerdos de licencia. Si el arquitecto original era removido sin causa justificada, todos los derechos operativos revertirían a mí. La Junta firmó sin dudar, desesperada por asegurar mi lealtad. Nunca leyeron la letra pequeña. Era mi red de seguridad, escondida bajo capas de jerga legal. No había pensado que algún día la necesitaría. Creía que la lealtad sería suficiente. Ahora, mientras me alejaba con la amargura cortándome en cada respiración, me di cuenta de que esa cláusula no era solo una nota a pie de página en un contrato. Era mi salvavidas. Y Marcus, en su arrogancia, acababa de entregarme la palanca que nunca pensé que usaría. Los murmullos comenzaron casi de inmediato después de que salí de la sala de reuniones. Ni siquiera había vaciado mi escritorio antes de que el chisme comenzara a extenderse por los pasillos. Nepotismo, susurraban en voz baja cerca de las máquinas de café. La hija del CEO. ¿Puedes creerlo? Recogí fragmentos mientras pasaba junto a grupos de empleados que fingían no mirarme fijamente. Algunos eran comprensivos, pero la mayoría era cautelosa. Nadie quería ser el siguiente. Y entonces, ahí estaba Isabella, el nuevo rostro de Technocore. Caminaba por los pasillos como si ya fueran de su propiedad, sus tacones brillantes haciendo clic en el suelo. La observé desde lejos, todavía rondando la oficina en esas últimas horas, atando cabos sueltos. Entró en su primera reunión de estrategia con Marcus detrás de ella como un padre orgulloso. Pero cuando abrió la boca, la máscara se cayó. Usó términos técnicos fuera de contexto, confundiendo la redundancia de la nube con el reflejo de servidor y, en un momento, sugirió subir patentes a la cadena de bloques para protegerlas. La sala se sumió en un silencio incómodo. Ingenieros de alto nivel se removieron en sus asientos, mirándose entre sí con incredulidad. Sentí que mis puños se cerraban debajo de la mesa. 25 años de lenguaje preciso, de credibilidad ganada con tanto esfuerzo, y aquí había una niña jugando a ser ejecutiva, hablando con jerga que apenas entendía. Mi rostro no mostraba nada, pero por dentro, la ira se enroscaba aún más. Más tarde ese día, su publicación en Instagram circuló entre los empleados, una selfie en la suite ejecutiva, con la leyenda: trabaja duro, diviértete más. Manejando proyectos de $1 millón antes de los 25. Almohadilla liderazgo en tecnología, almohadilla innovación, almohadilla disruptor. Mi garganta ardía por la injusticia. Pensé en las innumerables noches que dormí en esa misma silla de oficina, demasiado agotado para conducir a casa. Y ahora, la misma silla era un accesorio para fotos, un telón de fondo para etiquetas. Aún así, me mantuve en silencio. La ira presionaba los bordes de mi compostura, pero el silencio era mi escudo. No le daría a Marcus la satisfacción de verme derrumbarme. Dejé que creyeran que me había ido en silencio, observando cómo la arrogancia florecía sin control en el espacio que una vez llené con disciplina y coraje. Cuando entré en el ascensor, mi teléfono vibró. Un mensaje iluminó la pantalla de un antiguo colega que había estado conmigo desde los primeros días: ella no durará un mes. Todo el mundo puede verlo. Por primera vez en el día, dejé que la comisura de mi boca se levantara. No era alegría. Todavía no. Era reconocimiento, la confirmación silenciosa de que no estaba solo. Otros veían las grietas formándose. Veían lo que Marcus se negaba a ver. No puedes reemplazar 25 años de sudor, cicatrices y sacrificio con un apellido y una sonrisa. Me guardé el teléfono en el bolsillo y salí del edificio. Mi ira todavía estaba allí, afilada y viva. Pero, debajo de ella, latía algo más fuerte: paciencia. No necesitaba estallar ahora. El colapso vendría. Y cuando llegara, estaría listo. Organicé mi escritorio lentamente, cada objeto un recuerdo de los años que había dedicado a esta empresa. La foto de Leo, tomada cuando era solo un niño en la liga infantil, ahora adulto y en la universidad. El cuaderno de cuero gastado, lleno de borradores de sistemas que se convirtieron en patentes por valor de miles de millones. Incluso la planta medio muerta en la ventana, una superviviente de las interminables noches que pasé sobre hojas de cálculo en lugar de estar en casa. Cada objeto tenía una historia, pero ninguno me valió un gracias. Los colegas pasaban, sus ojos parpadeando en mi dirección con la misma mezcla de lástima y miedo. Algunos murmuraban rápidos adiós, con voces cargadas de incomodidad, como si saludarme calurosamente pudiera marcarlos para el próximo exilio. Otros simplemente evitaban mi mirada, concentrándose intensamente en sus pantallas mientras echaban miradas furtivas a mis estantes vacíos. Era la mirada que la gente tiene en los funerales, el incómodo alivio de que no son ellos los que están en el ataúd.
Les ofrecí una pequeña sonrisa, una máscara tranquila que ocultaba la tormenta interior. Los dejé pensar que estaba roto, derrotado, resignado. En realidad, me sentía más estable que en años. Porque mientras Marcus e Isabella desfilaban con su confianza prestada, yo sabía la verdad. El salvavidas de la empresa todavía pasaba por mí. La cadena de suministro, los 17 socios internacionales, los intrincados acuerdos que los unían, esos hilos eran míos, y ninguna sonrisa o firma podía borrarlos. Mientras cerraba el último cajón, deslicé mi tarjeta de identificación en el bolsillo. Era solo un trozo de plástico, pero había abierto puertas que otros ni siquiera podían ver. Pasé el pulgar por los bordes, pensando en cuántas noches había sonado en verde a las 2 de la madrugada mientras me apresuraba a salvar un lanzamiento fallido. Hoy sería la última vez que pasaría por el lector. O eso creían. Al caminar por la oficina diáfana, sentí el peso de las miradas en mi espalda. Para ellos, yo ya era un fantasma. Pero los fantasmas tienen poder, ¿verdad? Silenciosos, invisibles, pero capaces de helar la sangre de aquellos que se creían intocables. Llegué al vestíbulo y presioné mi tarjeta de identificación contra el lector. Sonó un pitido agudo y en la pantalla, en letras verdes y negritas, apareció, acceso concedido. Por una fracción de segundo, casi me reí. El sistema todavía me reconocía como esencial. No me habían cortado. Marcus, en su arrogancia, ni siquiera se había molestado en confirmar si los cimientos que tan descuidadamente había descartado realmente se habían ido. Salí a la luz del sol, con las puertas cerrándose detrás de mí. Para cualquiera que estuviera mirando, yo era solo un empleado despedido más saliendo con su caja de pertenencias. Pero por dentro, tranquilo como una hoja escondida en terciopelo, llevaba la certeza silenciosa de que la historia no había terminado. A la mañana siguiente a mi salida, me desperté más temprano de lo normal, la costumbre de décadas se negaba a abandonarme. Por primera vez en años, no había trayecto, ni una pila de informes esperándome en mi escritorio. En cambio, me serví una taza de café y me senté junto a la ventana, la ciudad cobrando vida abajo. Debería haberme sentido vacío. En cambio, sentí una anticipación eléctrica y nítida zumbando bajo mi piel. Exactamente a las 9 de la mañana, apareció la primera grieta. Un socio en Alemania suspendió un envío crítico de procesadores especializados. El mensaje fue directo, clínico e inconfundible, licencia inactiva. Arquitecto original requerido. Pude imaginar la escena desarrollándose dentro del ala ejecutiva sin estar allí. Marcus estaría dando vueltas, con el rostro enrojecido de ira, dando órdenes a asistentes que no tenían respuestas. Isabella estaría revisando frenéticamente archivos antiguos, con las mejillas ardiendo mientras intentaba disimular su confusión. La arrogancia de la sonrisa de ayer se disolvería en el momento en que se diera cuenta de que el sistema no estaba impresionado con sus attacks. Para mí, fue un momento de pura y tranquila satisfacción. No era júbilo, ni venganza, solo la validación de una verdad que siempre supe. Podían quitarme mi oficina, mi tarjeta de identificación, mi título. Pero los salvavidas de esta empresa estaban conectados a mí, y solo a mí. A media mañana, los susurros ya se habían extendido por el edificio. Colegas me enviaban mensajes de texto con fragmentos de conversaciones de pasillo, dicen que sin Daniel, nadie sabe qué hacer. Isabella se acaba de congelar en la reunión. No podía explicar los protocolos. Las miradas de lástima que me siguieron ayer se habían transformado en algo completamente diferente, dudas sobre el nuevo régimen. Y entonces, como si el propio destino quisiera avivar el fuego, un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. Era de un coordinador de logística en Singapur, que me copió por error en una cadena de correos electrónicos destinada a Marcus. El asunto hizo que mis labios se curvaran en una sonrisa lenta, escalación, riesgo de colapso de la cadena de suministro. Desplacé la conversación, cada línea confirmando lo que ya sabía. Retrasos en cascada desde Alemania, Singapur dudando en mover envíos sin validación, Canadá solicitando aclaraciones inmediatas. Toda la red que había construido, relación por relación, se estaba cerrando como una trampa, y Marcus no tenía idea de cómo aflojarla. Me recosté en la silla, bebiendo mi café, la amargura suavizada por la satisfacción. Ayer, me miraron como una reliquia, desechable y obsoleta. Hoy, menos de 24 horas después, la empresa ya se estaba desmoronando en mi ausencia. Nadie de fuera lo sabía todavía. Para el público, Technocore todavía se veía estable, brillante, imparable. Pero yo podía sentirlo, el suelo moviéndose, las grietas ensanchándose. Y con cada hora que pasaba, el peso del silencio se hacía más pesado sobre los hombros de Marcus. Cerré el correo electrónico y dejé mi taza en el suelo suavemente, saboreando el momento. Pensaron que me había ido. En realidad, nunca estuve tan presente. A la mañana siguiente, las ondas se convirtieron en olas.
La negativa de Alemania había sido la primera grieta, pero ahora toda la base estaba temblando. Singapur congeló todas las liberaciones de logística, citando la misma condición: licencia inactiva. Arquitecto original requerido. En cuestión de horas, Canadá hizo lo mismo, cancelando un envío programado por valor de millones. Y uno por uno, 17 socios internacionales, las arterias del imperio de Technocore, enviaron respuestas casi idénticas. El mensaje era inconfundible: sin mí, nada se movía. Dentro del edificio, el caos reinaba. Los informes me llegaban más tarde, asistentes corriendo por los pasillos, teléfonos sonando sin parar, reuniones que se extendían hasta la noche sin progreso. La arrogancia que llenaba la sala de reuniones el día que fui despedido se había evaporado, reemplazada por el pánico. Sin embargo, Marcus todavía se aferraba a su ilusión de control, su voz resonando por las salas de conferencias mientras exigía resultados que nadie podía entregar. Y luego vino la falsa esperanza. En medio de una mañana particularmente frenética, Isabella se puso de pie frente al equipo ejecutivo con una presentación pulida. Habló con el entusiasmo ensayado de alguien que nunca se había enfrentado a una crisis real. Hemos identificado el problema, declaró, luciendo una sonrisa hecha para las cámaras, aunque no había ninguna presente. Los gráficos se movían por la pantalla, llenos de flechas de colores que apuntaban hacia arriba, pero sus palabras se ahogaron por el aluvión de voces furiosas. Los miembros de la junta aplaudieron con vacilación, desesperados por algo, lo que fuera, que sonara a control. El precio de las acciones incluso subió esa tarde, un latido frágil que sugería recuperación. Marcus se permitió una sonrisa, recostándose en su silla como si la pesadilla no hubiera sido más que una tormenta pasajera. Pero las tormentas no desaparecen cuando alguien las declara terminadas. Esa noche, el sistema habló por sí mismo. Una cascada sincronizada de mensajes golpeó cada nodo de la red global: contrato inválido. Arquitecto original ausente. Cada socio, cada proveedor, cada centro logístico mostró la misma frase inequívoca. La falsa esperanza se hizo añicos al instante. Las llamadas cayeron. Las pantallas se congelaron. El stock, que se había recuperado brevemente, se desplomó aún más que antes. El temperamento de Marcus estalló. Llamó personalmente a los socios, su voz subiendo de tono, su encanto reemplazado por la desesperación. La mayoría no contestó. Uno finalmente lo hizo, un proveedor en Montreal. La conversación, me dijeron más tarde, duró menos de 2 minutos. Cuando Marcus exigió saber por qué se negaban a cooperar, el proveedor lo interrumpió fríamente: solo trabajamos con Daniel Peterson. Y luego la línea se quedó en silencio. Imaginé su cara en ese momento, las venas apretadas en sus sienes, la creciente comprensión de que su poder se estaba escapando no solo de sus manos, sino de las propias paredes a su alrededor. Durante años, creyó que poseía el imperio. Ahora estaba descubriendo que nunca había sido verdaderamente suyo. Siempre fue mío. La tensión en la empresa alcanzó un punto máximo. Los empleados susurraban en los pasillos, preguntándose cuánto tiempo tendrían antes de que los salarios no se pagaran. Los inversores exigían respuestas. Y en medio de todo esto, me mantuve en silencio, observando desde fuera. El colapso aún no estaba completo, pero las grietas ahora eran cañones, y Marcus estaba en un borde que pronto cedería. La sala de reuniones de Technocore estaba en llamas, aunque no literalmente. Marcus había convocado una reunión de emergencia al amanecer, arrastrando a ejecutivos agotados con ojeras. El aire estaba cargado de desesperación. Cada pantalla en la pared palpitaba con alertas rojas: contratos inválidos. Cadena de suministro interrumpida. Isabella estaba al frente con su portátil conectado, tratando de proyectar confianza mientras hojeaba una presentación de PowerPoint brillante. Tenemos varias opciones de contingencia, cantó, su voz ligeramente temblorosa. Los gráficos se deslizaban por la pantalla, llenos de flechas de colores que apuntaban hacia arriba, pero sus palabras fueron ahogadas por el aluvión de voces furiosas. Los inversores se unieron de forma remota, los rostros amontonados en los monitores como un jurado enojado. Nuestras acciones se están desplomando, gritó uno. ¿Por qué nadie señaló este riesgo?, exigió otro. Marcus levantó las manos, pidiendo orden, pero el caos aumentó aún más. Por primera vez, su carisma habitual falló. Mientras tanto, fuera de la torre de cristal, la historia ya se había escapado de control. Al mediodía, los titulares aparecían en las redes de negocios: colapso de la cadena de suministro de Technocore vinculado a arquitecto ausente. El público se aferró a la historia al instante. En Twitter, el hashtag #traigan de vuelta a Daniel comenzó a ser tendencia, primero en la ciudad, luego en todo el país. Los memes surgieron de la noche a la mañana, contrastando mis años de servicio con los eslóganes vacíos de Isabella.
Una publicación particularmente brutal citaba la selfie de Isabella en Instagram: trabaja duro, diviértete más, superpuesta a un gráfico de acciones en caída libre. Los empleados agregaron su propio combustible. En LinkedIn, una cuenta anónima publicó: esta empresa despidió a la persona equivocada. Sin Daniel, nada funciona. La publicación se volvió viral entre los profesionales de la industria, reuniendo miles de comentarios en horas. La fachada de confianza de la empresa, cuidadosamente construida, se estaba desmoronando a la vista del público. ¿Y dónde estaba yo? Sentado en una cafetería tranquila a 2 cuadras de distancia, bebiendo café negro y leyendo las noticias en mi teléfono. La charla de los extraños llenaba el aire, pero nada me tocaba. Por primera vez en semanas, tal vez meses, me sentí estable. El mundo se estaba desmoronando alrededor de Marcus, y no tuve que mover un dedo. Mientras leía el caos en línea, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. No era de un amigo o colega. Era de un número privado. Las palabras eran simples, pero afiladas como una cuchilla: necesitamos reunirnos. Extraoficialmente. Esta noche. El remitente se identificó solo con un título: miembro de la Junta, Technocore. Me recosté en mi silla, dejando el teléfono sobre la mesa. Así que la Junta ya estaba buscando botes salvavidas. La ironía era exquisita. Habían permitido que Marcus me descartara sin pensarlo 2 veces. Y ahora, menos de una semana después, me estaban buscando en secreto, esperando que el hombre que habían despedido pudiera salvarlos. Agité mi café lentamente, tranquilo como el ojo de la tormenta. Dejé que Marcus e Isabella se agitaran. Dejé que el público destruyera su reputación. Tenía todo el tiempo del mundo. La sala de reuniones estaba en silencio, excepto por el débil zumbido del proyector. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla donde un solo documento llenaba la pared en blanco y negro. Era el acuerdo de despido que Marcus me había empujado tan triunfalmente días antes. El encabezado brillaba bajo la luz del proyector y, en la parte inferior, con tinta negra, estaba su firma inconfundible. El abogado principal de la empresa se aclaró la garganta, con la voz tensa por la incomodidad. Como pueden ver, la cláusula 17 se activó con la terminación del señor Peterson. Afirma explícitamente que si el arquitecto original es removido sin causa justificada, todos los derechos vinculados a las patentes asociadas revierten automáticamente a él. Por un largo momento, nadie habló. El peso de la revelación presionó contra las paredes de vidrio, asfixiando. Marcus se quedó paralizado, con la mandíbula floja, los ojos saltando del documento al abogado, como si la pura voluntad pudiera borrar las palabras. Entonces, la erupción vino. Golpeó la mano en la mesa, con el rostro enrojecido. Esto es una tontería. Lo demandaré. Lo mantendré en la corte hasta que regrese arrastrándose y suplicando. Su voz se quebró bajo la tensión, la furia teñida de desesperación. El abogado no retrocedió. Su voz se mantuvo tranquila, clínica, despiadada. Con el debido respeto, no tiene fundamento. La cláusula es a prueba de fallos. Usted la firmó. No hay camino a seguir en litigio. Perdería al instante. Los miembros de la Junta se removieron en sus asientos, el aire pesado de disgusto. La apariencia de autoridad de Marcus se estaba disolviendo en tiempo real. Un director se inclinó hacia adelante, con los ojos fríos. Entonces, déjeme ver si entiendo. Usted despidió a la única persona que mantenía unida nuestra cadena de suministro. Al hacerlo, le entregó la propiedad de 42 patentes por valor de más de $1.000 millones. Marcus abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Su arrogancia, una vez inquebrantable, se había vuelto cenizas. Parecía un hombre mirando a un espejo por primera vez y viendo su propia ruina. Alrededor de la mesa, los susurros se extendieron como chispas en hojas secas. Los rostros de los inversores en los monitores mostraban furia mezclada con incredulidad. Uno murmuró: fuimos destruidos por su ego. Otro, más directo: está acabado. Marcus lo intentó de nuevo, con voz ronca: esto se puede renegociar. Podemos comprarlo. Podemos. Pero el abogado principal lo interrumpió. No. Él tiene los derechos legalmente, de forma absoluta e irrevocable. Usted firmó el documento, señor Sterling. Es vinculante. El golpe final no vino del abogado, sino de dentro de sus propias filas. Un miembro de la Junta, uno de sus aliados más antiguos, se recostó en su silla y soltó una risa sin humor. Luego, en un tono tan afilado como el vidrio, pronunció el veredicto. No solo firmó su despido, dijo fríamente. Firmó su propia sentencia de muerte. El silencio que siguió fue absoluto. Marcus se quedó con los ojos vacíos, con la realidad finalmente aplastándolo. Por primera vez, el imperio que pensaba controlar se había deslizado por completo de sus manos.
La tormenta dentro de Technocore ya no podía ser contenida en las paredes de la sala de reuniones. Al amanecer del día siguiente, se extendió a todos los titulares, todos los canales de negocios, todas las noticias que pasaban por las pantallas de televisión. Technocore en crisis, patentes de $1.10 mil millones transferidas. Error fatal del CEO le cuesta el futuro de la empresa. La historia se extendió como un incendio, provocando indignación y fascinación en igual medida. Marcus, antes el niño mimado de las revistas de negocios, ya no podía caminar desde su coche con chofer hasta la puerta principal sin ser rodeado. Las cámaras parpadeaban, los micrófonos se le ponían en la cara, las preguntas se lanzaban como piedras. Bajaba la cabeza, protegiéndose la cara con un maletín, pero las fotos lo captaban de todos modos, su pulida compostura se había ido, sus rasgos distorsionados por el estrés y el miedo. E Isabella, la chica que me sonrió el día de mi despido, luciendo su juventud como un arma, desapareció. Sin apariciones públicas, sin publicaciones en las redes sociales. Su flujo antes constante de fotos cuidadas se volvió oscuro de la noche a la mañana. Era como si la hubieran borrado tan rápido como la habían instalado. Dentro de la empresa, el colapso se estaba acelerando. Las oficinas de RRHH estaban inundadas de cartas de renuncia. Algunas eran mecanografiadas y frías, otras escritas a mano y con ira: no serviré bajo un liderazgo defectuoso. Esta empresa traicionó a su propio arquitecto. Al final de la semana, departamentos enteros estaban operando a la mitad de su capacidad. El éxodo era una protesta silenciosa, pero que hablaba más alto que cualquier titular. Mientras tanto, el público me convirtió en un símbolo improbable. Una cadena de televisión retransmitió las imágenes de seguridad de mí saliendo del edificio con mi caja de pertenencias, tranquilo, sereno, silencioso. La narración del presentador lo llamó la caminata del poder silencioso. Los espectadores se aferraron a ello, compartiendo el clip en todas las plataformas. Extraños que nunca había conocido escribían mensajes de solidaridad: así es como se ve la dignidad. Subestimaron al hombre equivocado. Para Marcus, la humillación solo se profundizó. En una conferencia de prensa organizada a toda prisa, el sudor le corría por las sienes mientras intentaba desviar la responsabilidad. Los reporteros se gritaban unos a otros, sus voces subiendo de tono como una tormenta. Entonces vino la pregunta que rompió cualquier ilusión de control que aún le quedaba. Señor Sterling, ladró un periodista, ¿es consciente de que la cartera de patentes por valor de $1.10 mil millones ahora pertenece enteramente a Daniel Peterson? La sala se sumió en un silencio aturdido. Las cámaras se acercaron mientras Marcus se congelaba, sus labios se separaban, pero no salía ninguna palabra. Miró a su abogado, pero el hombre permaneció rígido y en silencio, no queriendo rescatarlo. El silencio se prolongó, pesado y condenatorio, hasta que los gritos comenzaron de nuevo, más fuertes, más implacables que antes. Ese clip se retransmitió en todos los canales de noticias por la noche. Una y otra vez, el público vio al CEO antes intocable ser silenciado por el peso de su propio fracaso. Su imperio, su imagen, su poder, todo se estaba desmoronando bajo la dura luz de las cámaras. Mientras que yo, el hombre que él había descartado, estaba más alto en la ausencia de lo que él jamás estuvo en la presencia. Los papeles llegaron un lunes por la mañana, nítidos y definitivos. Mi nombre, Daniel Peterson, ahora figuraba oficialmente como el único propietario de 42 patentes valoradas en $1.10 mil millones. Sin lagunas, sin condiciones, sin huellas dactilares de nadie más que las mías. Por primera vez en 25 años, mi trabajo no estaba ligado a la ambición de otra persona. Era mío para moldear, mío para proteger. No volví a Technocore. No tenía ninguna razón para hacerlo. En cambio, elegí a mis aliados con cuidado. Los socios que me habían apoyado en las noches sin dormir y en los cuasi desastres fueron los primeros a los que llamé. Respondieron con alivio en sus voces, ansiosos por restablecer los lazos, esta vez en términos de respeto mutuo. En semanas, abrí una oficina modesta pero bien iluminada en el centro de la ciudad, las paredes aún vacías, pero el aire vivo de posibilidades. No se trataba de grandeza. Se trataba de libertad. En mi escritorio, había una pequeña placa de madera, recién grabada: arquitecto jefe, Daniel Peterson. El título era más que un reconocimiento. Era una declaración de que había sobrevivido a la traición y recuperado mi valor. Al colocarlo en el centro del escritorio, mi mano rozó el viejo reloj en mi muñeca. Había sido un regalo de Marcus cuando entré, en los días en que las promesas de lealtad aún parecían inquebrantables. Me lo quité lentamente, lo puse al lado de la placa y lo dejé allí, una reliquia de un pasado que ya no cargaba. El giro vino en silencio, como la oportunidad a menudo lo hace. Un conglomerado internacional se acercó a mí con una oferta para servir como asesor global, supervisando estrategias de innovación en múltiples industrias.
Era una posición más alta de lo que jamás había imaginado, un papel que conllevaba una influencia mucho más allá de las paredes estrechas a las que una vez estuve confinado. Acepté, no por el poder, sino por la oportunidad de asegurarme de que nadie más fuera borrado de la misma manera que yo. El viernes, Marcus se vio obligado a dimitir. Su imperio se derrumbó bajo el peso de su arrogancia, mientras que el mío apenas comenzaba a levantarse. Leo me visitó ese fin de semana, trayendo a su novia a conocer a su padre. Hablamos de sus planes después de la graduación, sobre la idea de startup que estaba desarrollando. Escuché, realmente escuché, sin revisar mi teléfono ni una sola vez. Pareces diferente, papá, dijo cuando se iban. Como si realmente estuvieras aquí. Finalmente aprendí la diferencia entre construir algo para otra persona y construir algo para ti mismo, le dije. Las imágenes de seguridad todavía se retransmiten a veces en los programas de negocios, esa caminata por el vestíbulo, llevando mi caja de pertenencias mientras un imperio se derrumbaba detrás de mí. Pero ahora lo veo de manera diferente. No me estaba alejando en la derrota. Estaba caminando hacia algo mejor, algo que era mío. Ahora, al otro lado de la mesa, con mi propia empresa y mi propia historia, entiendo la ironía. Marcus pensó que me estaba despidiendo, pero en realidad, me liberó. Cambió 25 años de dedicación por una transacción de despido que le costó, sin que lo supiera, más de $1.000 millones. Él veía mi valor en términos de horas trabajadas, mientras que yo sabía que mi verdadera contribución estaba en los cimientos invisibles de la empresa. Su hija, con sus publicaciones sobre la gestión de proyectos de $1 millón, nunca comprendió que el valor real no está en los hashtags ni en un ascenso rápido. Subestimaron la base, y la casa se derrumbó. La justicia llegó, no con un rugido, sino con un susurro silencioso en un contrato que él ni siquiera se molestó en leer. El dinero que pensaron haber ahorrado con mi despido se convirtió en la mayor pérdida de la historia de la empresa, demostrando que la lealtad y la experiencia, al final del día, no tienen precio. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Realmente quiero saber tu opinión aquí en los comentarios. Y, si te gustó mi historia, te invito a suscribirte al canal, a dejar tu me gusta en el botón del pulgar hacia arriba, esto me ayuda mucho. También a compartir con más personas. Tu participación es muy importante para mí. Cuento contigo, ¿ok? Te espero en la próxima historia.